El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, en la liturgia, en la Santa Misa, 4 veces escuchamos Cordero de Dios. 3 veces cantamos: Este es el Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y el sacerdote nos presenta la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, diciéndonos: hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase es tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Pero fíjense de un detalle, algo que nos resulta familiar, al mismo tiempo nos resulta desconocido. Si ahorita mismo hiciéramos así una encuesta, ¿cuántos de ustedes saben qué significa Cordero de Dios? ¿Quién podría decirme qué es el Cordero de Dios? Por eso a veces nos aburrimos en la misa, porque no entendemos. Para entender este concepto, tenemos que irnos 15 siglos antes de Cristo, o 35 siglos antes de nosotros. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? El pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto y comenzó a clamar a Yahvé su Dios: sálvanos. Entonces Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo. Y Dios le dice a Moisés: esta noche voy a liberarlos de la esclavitud de Egipto. Tienen que tomar un cordero. ¿Qué es un cordero? Es un borreguito de menos de 1 año, varón, macho, sin defectos. Tiene que ser perfecto. Lo tomarán, lo sacrificarán, y con su sangre van a marcar las puertas de su casa. Dice: porque esta noche va a pasar el ángel del Señor y va a exterminar a todos los primogénitos de Egipto. Después tomarán la carne del cordero, la asarán y la comerán. Y una vez que la hayan comido, tomarán sus cosas y saldrán de Egipto, porque yo, su Dios, los voy a liberar. Y efectivamente, después de la cena de Pascua, el pueblo de Israel toma sus cosas y sale. Solamente que el faraón se arrepiente y sale con su ejército a perseguirlos.
Y entonces el pueblo de Israel queda como entre la espada y la pared. Por un lado viene el ejército del faraón persiguiéndolos, y por el lado del frente se encuentran en el Mar Rojo. Dios le dice a Moisés: toca con tu bastón el agua, y el agua se abre. Y pasa el pueblo de Israel en medio del agua. Y cuando el ejército viene contra ellos, Dios manda a Moisés que nuevamente toque el agua del mar, y el mar se cierra y se traga al faraón y a su ejército. Y entonces el pueblo de Israel comienza su éxodo, 40 años vagando en el desierto en búsqueda de la tierra prometida, hasta que llega a Israel y se instala. Pues bien, hermanos, este acontecimiento los judíos lo celebraban todos los días de Pascua, una vez al año. De ahí que la palabra Pascua signifique paso de la esclavitud a la libertad, el paso a través del Mar Rojo, como Dios había hecho esa gran maravilla por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, para conmemorarlo, ¿qué hacía? Sacrificaban corderos para dos cosas: para librarlos de la muerte, y segundo, para librarlos de la esclavitud, de la servidumbre en Egipto. Pongámonos en el contexto ahora de Jesús. Cuando Juan el Bautista les dice a los judíos: este es el Cordero de Dios, inmediatamente viene a la mente del pueblo de los judíos la imagen de ese Cordero que es inmolado, que es sacrificado para el perdón de los pecados. Y fíjense que no es casualidad que Cristo haya sido apresado, que haya sido condenado y que haya muerto en la fiesta de la Pascua. Y por eso no es casualidad que Cristo, en la última cena que celebraba la Pascua con sus discípulos, toma pan, no el cordero, toma pan y lo ofrece como su carne. Así como el cordero muerto se daba en alimento a los demás, a la familia, Cristo les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y hay más detalles, hermanos. Por ejemplo, Jesucristo muere a las 3 de la tarde. ¿Qué pasaba a las 3 de la tarde? Era la hora que en el templo comenzaban los sacerdotes a sacrificar los corderos. Si en el Antiguo Testamento eran muchos corderos los que se ofrecen, en el Nuevo Testamento es Cristo que se ofrece, que se inmola, que derrama en sacrificio su sangre para el perdón de nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y decimos en la Santa Misa del sacerdote: dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Qué hacemos en cada Santa Misa? Celebramos el sacrificio de ese Cordero pascual que es Cristo, el Cordero de Dios, que se inmola, que ofrece su vida por nosotros. Cada vez que celebramos la Santa Misa, recordamos ese sacrificio y se hace presente aquí en medio de nosotros. Pero fíjense cómo el rito de la Pascua tiene dos partes: el sacrificio en sí mismo, pero también el comer el cordero inmolado. Por eso, hermanos, es bien importante participar plenamente en la Santa Misa. ¿Cómo participamos plenamente en la Santa Misa? Viniendo a misa, participando del sacrificio, pero también comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, comiendo el cordero que se inmola. Y aquí, hermanos, cada uno de nosotros tendría que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es lo que nos impide participar plenamente del sacrificio de la Eucaristía? Pero no cometamos tampoco el error. Por ejemplo, mucha gente se acerca a comulgar sin ni siquiera confesarse. Hay gente que tiene 2, 3, 5 años sin confesarse y se acerca a comulgar. Hay gente que incluso vive en unión libre y pasa a comulgar. O falta los domingos a misa y pasa a comulgar. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor,
traga y bebe su propia condenación. Y sigue el apóstol: por eso, hermanos, examínense antes de participar de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. Padre, entonces nadie va a comulgar. La respuesta la dan ustedes mismos en la liturgia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Por eso es que la Santa Misa, hermanos, comienza con el acto penitencial. Reconocemos delante del Señor que somos pecadores, imploramos su misericordia y el Señor nos da su perdón. Fíjense bien, hay dos tipos de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es el que rompe la presencia de Dios en nuestra alma, nos quita la gracia sacramental, la gracia, la presencia divina de Dios. Y ese sacramento se borra con la confesión en el sacramento. Pero los pecados veniales, una especie de imperfección, son perdonados cuando nosotros hacemos el acto de contrición, cuando nosotros reconocemos delante del Señor nuestros pecados e imploramos su misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial? Bien fácil, hermanos. 3 elementos para que haya un pecado mortal: que haya materia grave, plena libertad y plena conciencia. Me explico. ¿Será materia grave matar una mosca? No. Pero si lo hago libremente, pues sí, no es pecado mortal. Si lo hago conscientemente, no es pecado mortal. ¿Por qué? Porque no es materia grave. Pero ¿qué tal si la mosca estaba en la frente de tu suegro y la mataste a la mosca de un balazo? Pues ella cambia, ¿no? Ahí ya es materia grave. ¿Sí lo explico? Otro ejemplo rápidamente: el aborto, padre. Tenía yo 4 o 5 meses de embarazo, me caí, me vino un flujo sanguíneo, perdí el bebé, me siento muy mal. Padre, ¿es pecado? Obviamente que perder un bebé es algo grave, la materia es grave. ¿Lo hiciste libremente? No. ¿Es pecado mortal? Ni siquiera pecado es. ¿Sí lo explico? Tenemos que, hermanos, que formar nuestra conciencia. Ojalá, hermanos, hoy, al celebrar esta Santa Misa, recordamos ese Cordero de Dios que se hace presente verdaderamente en la Santa Misa, en la Eucaristía, y acerquémonos con gusto, con alegría. El momento de comulgar, hermanos, es bien triste cuando la gente le dice a uno el cuerpo de Cristo y apenas abre la boca: amén. No, hermanos, el amén significa la aceptación gozosa de lo que recibes. Amén significa sí creo, sí quiero, acepto, lo quiero. Cuando se acerquen a comulgar, que su amén sea un acto de fe. Yo creo que estás presente en el sacramento que voy a recibir. Yo creo que tú estás presente en esta sagrada hostia. Yo creo y quiero aceptarte y te recibo en mi corazón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que recibimos en la Santa Misa, en la Eucaristía. Que el Señor, hermanos, nos conceda siempre alimentarnos de ese pan. Que el Señor así nos los conceda.